Veamos. Bien. Bueno, voy a comenzar la clase de hoy. Decía, la idea es que podamos trabajar algunos términos que son de uso común en los debates políticos, con el objetivo de al menos entender de qué se tratan. A veces, y ver, incluso podemos darnos a la tarea de ver si cuando se utilizan correctamente o simplemente son partes de palabras que se incorporan en las discusiones y que nadie entiende muy bien qué significan. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, que es el término democracia. Hablamos bastante de ese término, pero estimo que es un término interesante para tenerlo en cuenta porque del análisis de los procesos democráticos de constitución del Estado argentino y de la posterior democracia argentina, la democracia en Argentina comienza más de medio siglo después de la constitución del Estado argentino, surgen otras palabras, que son las que también vamos a trabajar, que son la palabra liberalismo y su correspondiente, digamos, versión del siglo XX, y específicamente de la última década del siglo XX en nuestro país, que fue el neoliberalismo. El populismo, palabra que prácticamente se usa como un insulto, pero que nadie entiende bien qué significa. Y el republicanismo, la palabra república, que también hay un montón de personas que se autodefinen, se autoperciben republicanos, pero cuando uno les pregunta qué es, no hay una respuesta, o al menos que para mí sea satisfactoria. Bueno, arranquemos, porque es muy arduo lo que tenemos que hacer. Estamos bien de volumen, sí. Comencemos. Vamos primero a trabajar el tema de la democracia. Bueno, decía, la palabra democracia, como casi todas las palabras que vamos a ver de las que hablamos cuando hablamos de teoría política o de ciencia política, tienen un origen griego, ¿no? O sea, no podría hacer una definición como de manual de educación cívica de la secundaria, los que tuvimos educación cívica, y diríamos que es la conjunción de dos palabras de origen griego, que es demos y kratos, ¿no? Demos, pueblo, kratos, poder. Pero ahí hay ya primer problema con esa definición. Porque la palabra demos en el idioma griego, al igual que ocurre con la palabra pueblo en nuestro idioma, hacen referencia a dos sujetos. Tiene dos posibles acepciones. Y esas dos posibles acepciones están en conflicto entre sí. En una, la palabra pueblo hace referencia a la totalidad, dice, cuando la Constitución Nacional, el preámbulo de la Constitución Nacional dice el pueblo de la Nación Argentina reunido en Congreso General Constituyente, o en el artículo 1 dice el pueblo de la Nación Argentina adopta para su gobierno, ahí está haciendo referencia a una noción amplia, general de pueblo, en la cual el pueblo es un sinónimo de la totalidad. En cambio, la palabra pueblo, cuando se puede utilizar también, y se utiliza también, como una representación no de la totalidad, sino de aquellos que están abajo en la pirámide social, de los menos favorecidos, de los desdeñados, de los que de los olvidados, ¿no? De los perdedores. El pueblo en ese caso aparece como la palabra pueblo aparece como la representación de un sector de la sociedad y ya no de la totalidad. Es la misma palabra.
En el latín no tenían ese problema, por ejemplo, porque la palabra populus podía hacer referencia, perdón, la palabra demos hacía referencia a la totalidad, perdón, la palabra populus hacía referencia a la totalidad, y la palabra pleb hacía referencia específicamente a esa porción de la sociedad que estaba abajo, ¿no? Que viene la palabra plebeyo. Ya de entrada empezamos a tener problemas con esta definición. La democracia, todos los que estamos participando de este espacio podemos plantear o concluir que la democracia es una buena forma de gobierno. Y había unas cuantas frases que yo les había planteado sobre que la democracia es, la frase de Churchill, ¿no? La peor forma de gobierno que existe, con excepción de todas las demás, digamos. Tiene sus problemas, no es perfecta, es muy imperfecta. Sin embargo, no aparece o no se vislumbra, por ahora, un modo de organización en el cual sean contemplados los intereses, los derechos, las necesidades, las demandas de amplios sectores de la sociedad, como ocurre con la democracia. Esta palabra, que tiene 2500 años, que tiene 25 siglos, que es una buena palabra en los debates políticos, en no menos de 24 de esos 25 siglos fue una mala palabra de los debates políticos. La democracia era, en la concepción primero de Aristóteles, pero también a lo largo de la historia, a lo largo de muchos siglos, una palabra que hacía referencia al poder del bajo pueblo, al poder de los pobres, al poder de los que no están preparados para gobernar, y a un tipo de gobierno que siempre era la antesala de la anarquía, porque la democracia, por su carácter de tumultuosa, digamos, enquilombada, por usar una palabra muy académica, siempre generaba conflictos, y esos conflictos en lo general se zanjaban primero con la anarquía, y luego, como consecuencia de esa anarquía, porque alguien ponía orden en esa anarquía, con una tiranía. Entonces, podremos recordar, tal vez los que hicimos, ni siquiera ciencia política, eso falta haber hecho la secundaria, ese cuadro de doble entrada que planteaba Aristóteles, ¿no? Con esas 6 formas de gobierno, 3 buenas y 3 malas, y el criterio por el cual se definía que fuera buena o que fuera mala tenían que ver con el bien común. Las buenas formas de gobierno para Aristóteles son aquellas en las que se persigue el bien común, o sea, el bien de todos. Ya sea que ese bien común lo persiga una persona, pocas personas o muchas personas. Pero siempre el destinatario de la acción política es la totalidad, es la mayor cantidad de personas posibles. Bien, y decía, este cuadro de doble entrada tenía en las formas buenas de gobierno la monarquía, gobierno de uno por el bien común, la aristocracia, gobierno de pocos por el bien común, y la politeia, gobierno de muchos por el bien común. Y tenía como contrapartida formas degeneradas de gobierno, que eran la tiranía, degeneración de la monarquía, gobierno de uno en su propio beneficio, la oligarquía, degeneración de la aristocracia, gobierno de pocos en beneficio de esos pocos, y la democracia, gobierno
de generación de la politeia, gobierno de muchos en beneficio de esos muchos. ¿Por qué la democracia es mala para Aristóteles? Porque con el mismo criterio que define que que uno gobierne en su propio beneficio es malo, que gobiernen muchos en beneficio de los muchos también es malo, porque se debe gobernar en beneficio de todos. Es tan mala la democracia como la tiranía en ese criterio. Después Aristóteles va a decir lo siguiente: existe, la mejor forma de gobierno que existe es la politeia, porque es un gobierno de muchos en beneficio de muchos. Pero ¿cómo se constituye la politeia? Se constituye de la conjunción de dos formas degeneradas de gobierno, que son la oligarquía y la democracia. La tiranía definitivamente para Aristóteles va a estar mal siempre. Pero dice, la politeia, cuyo pasaje a la tradición romana adquirió el nombre de república, es la conjunción virtuosa de dos formas degeneradas de gobierno. Las instituciones, las costumbres, los hábitos, la cultura de la oligarquía con las instituciones, los hábitos, las instituciones, la cultura de la democracia. ¿Cómo lo plantea Aristóteles? No lo explica. Dice, cada ciudad se va a dar la forma de mixturar, se va a encontrar el modo, de acuerdo a las características de esa ciudad, de encontrar los equilibrios entre ambas formas de gobierno. Por eso es tan interesante. Pero decía, la politeia es la conjunción de dos formas degeneradas de gobierno. Decía que nuestra tradición constitucional argentina de alguna manera recupera esta idea de que la democracia no es una buena forma de organización. Y la recupera de un modo bastante claro. Les leo el artículo 1 de nuestra Constitución. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según establece la presente Constitución. ¿Por qué el artículo 1 de la Constitución no dice la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal y democrática? Porque para los que redactaron nuestra Constitución, para Alberdi, para los herederos de la generación del 37, los herederos de Sarmiento, de Mitre y de toda esa gente, la democracia, entendida como el gobierno del bajo pueblo, era una mala forma de gobierno. La Constitución fue redactada en 1853 y la primera elección con régimen democrático en la Argentina fue en 1914 y el primer presidente fue Irigoyen en 1916. Pasaron muchos años y muchas peleas por lograr que la democracia sea considerada una buena forma de organización. Y voy a enfatizar esta cuestión leyendo el artículo 22. Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Bien, acá hay una cuestión interesante, acá hay una triple negación. El pueblo no delibera ni gobierna. ¿Por qué? Porque el pueblo cuando gobierna o delibera se equivoca. Acá el concepto de pueblo es un concepto que está pensado como idea de bajo pueblo, no de todos. Dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Y ahí hay que hacer una precisión. La idea de representación no es, como nos plantean los manuales de educación cívica, el nexo que une a los representantes con los representados, sino que es precisamente lo contrario, es el abismo que separa a las decisiones públicas, al pueblo de las decisiones públicas.
Una vez que el pueblo elige o delega en representantes, el pueblo se retira, el pueblo no está. Y esa cuestión es clave para entender la idea de representación. Algo interesante es que todas estas cuestiones, los que le acabo de leer del artículo 1 y del 22, siguen vigentes en tanto y en cuanto la primera parte de la Constitución no fue reformada en 1994, pero sí fueron incorporados dos artículos que son muy importantes. El primero, el artículo 36, que dice: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Ahí ya se incorpora en el artículo 36, en un capítulo que se llama Nuevos Derechos y Garantías, la idea de que hay algo en la democracia que debe ser resguardado. En el artículo 37 dice: esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo a los principios de soberanía popular. También, esto está todo incorporado en el 94. La soberanía popular en la Constitución del 53 no estaba. El pueblo tenía que estar lejos de las decisiones públicas. Y consagra en esta Constitución, recién 150 años después casi de su sanción de la primera Constitución, el derecho al sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Fíjense, la primera Constitución, la Constitución del 53, la redactada por Alberdi, no consagraba el derecho al sufragio universal. Y también, en el artículo 38, va a decir que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Hasta ese momento, los partidos políticos no estaban incorporados a la Constitución. En este caso, aparecen ya puestos en un nuevo capítulo de la Constitución que arranca después del 35, que quedó tal cual como había sido redactado hasta el 35 en esa Constitución de 1853. La democracia se vuelve una buena palabra en los debates políticos como consecuencia de las aberraciones que produce la ausencia de democracia fundamentalmente en el siglo XX. La democracia en el siglo XX aparece como la contraparte, como lo antagónico a los procesos autoritarios surgidos en Europa durante el siglo XX, y se entiende que la democracia, esa forma de gobierno imperfecta, aparece como mucho mejor que Hitler, que Mussolini, que las diferentes aberraciones que produjeron los campos de concentración, el exterminio y la guerra durante el siglo XX. Recién en la segunda mitad del siglo XX, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la democracia aparece ya indiscutidamente, y hoy está muy discutidamente, pero todavía sigue dándonos respuestas, como la forma a través de la cual nos organizamos. La democracia que empieza siendo un modo de organización en el cual a través del debate público se abordan y se, piensan soluciones para los problemas públicos, se transforma en un régimen en el cual lo que importa es cómo se elige. Hay una fórmula que a mí me gusta mucho, no recuerdo el autor, pero luego podré buscarlo. Pero decía este autor que en la antigua Grecia los que gobernaban eran pocos,
sea, los que iban a discutir los problemas públicos en el Ágora, en Atenas, eran pocos, eran básicamente los que tenían esclavos y que los esclavos trabajaban por ellos, eran los hombres propietarios mayores de edad de nativos de la polis. Ni las mujeres, ni los esclavos, ni los menores, ni los extranjeros. Ahí, en ese régimen, teníamos, dice este autor, poco demos, o sea, el demos era muy limitado, eran muy pocos los que decidían, y muchos kratos, porque las decisiones que se tomaban eran cumplidas, eran casi obligatorias. Había una garantía de cumplimiento de las decisiones que se tomaban. En cambio, la democracia actual, a medida que se va popularizando, que se va ampliando, y esa es una buena noticia, va adoptando la forma de una especie de oligarquía representativa, de oligarquía electiva, y va ganando en demos, o sea, hay cada vez más personas incluidas en las decisiones que están mediadas a través de la representación, pero cada vez tiene menos kratos, o sea, cada vez tiene menos poder. La democracia cada vez es más limitada en el ejercicio del poder, fundamentalmente porque los poderes que están por fuera de las definiciones políticas e institucionales adquieren una relevancia y una potencia mayor que las que tiene ese poder político. Hubo una presidenta en este país que dijo que aproximadamente el poder político, o sea, el poder que ejerce un presidente o que ejerce el Estado a través del poder ejecutivo, es aproximadamente el 25% del poder, no más que eso. Bien, decía, esta situación que nos lleva un poco a la situación actual, en la cual, digamos, la democracia es fundamentalmente un régimen político que supone un conjunto de reglas de juego que se deben respetar para la elección de los representantes. Eso es la democracia en términos de régimen político. ¿Con eso basta? Por supuesto que no. Por supuesto que no basta. Se le exige a la democracia que, además de garantizarnos el modo en que se eligen las autoridades, nos garantice una serie de derechos, nos satisfaga una serie de demandas que nos transforme en ciudadanos. Ciudadano en sentido pleno, no solamente ciudadano que elige, ¿no? Y ahí hay una distinción que es muy importante en la ciencia política, que fundamentalmente el que la va a plantear va a ser un autor llamado Robert Dahl, y también lo va a plantear Norberto Bobbio, de esto de la democracia formal, la democracia como régimen político, como conjunto de reglas de juego, y la democracia sustancial, la democracia como respuesta a los problemas de la mayoría. Para mí la mejor forma de representar esa idea es en esa frase famosa de quien fuera presidente de este país, Raúl Alfonsín, esto de que con la democracia se come, se cura y se educa. La democracia, como no basta que la democracia sea un modo de elección, sino que también debe brindarnos bienestar. Las crisis actuales de la democracia están vinculadas precisamente con la ausencia de bienestar derivado de la democracia. La democracia no parece hoy estar dando respuestas. Bien, ¿qué pasa en nuestro país? Como les decía, en nuestro país, la primera constitución no hace de la democracia un valor. Y la democracia comienza a ser, la democracia como régimen político, como comienza a ser una demanda de los sectores populares vinculados a los sectores de clase media y populares en el siglo XIX, específicamente en 1890, cuando se conforma la Unión Cívica, que luego va a devenir en el radicalismo. Y ese radicalismo se crea dando golpes de Estado, peleando por la democracia, peleando para que las
para que haya elecciones. Y eso se consagra en 1912, si no me equivoco, durante el gobierno de Sáenz Peña. La primera elección es legislativa en 1914, ya Sáenz Peña ha muerto, y el primer presidente elegido bajo un régimen democrático en el cual no podría decir que había un voto, un sufragio universal, había un sufragio, votaban los hombres mayor de edad, porque las mujeres no votaban. O sea, el sufragio se extendió y tendió a universalizarse, primero durante el gobierno de Perón, a instancias de Eva Perón, que garantizó el voto y la elección de las mujeres, y hay para mí una tercera expansión de ese derecho, que tiene menos potencia porque no es obligatorio, que es en el año 2013, se amplía el derecho a votar de manera no obligatoria, si bien no se garantiza el derecho al acceso a los cargos políticos, a los cargos públicos, sino que se garantiza el derecho a votar de los menores de 16 a 18 años. Los menores de 16 a 18 años no están obligados, deben empadronarse, pero tienen el derecho a votar. La democracia en nuestro país, les decía, tiene ese devenir, y tiene un devenir que está interrumpido permanentemente desde 1930 hasta 1976, hasta 1983, que se dan en diferentes interregnos entre gobiernos democráticos, gobiernos autoritarios devenidos de golpes de Estado, o gobiernos democráticos condicionados por ese poder autoritario. Eso es un poco el devenir de la cuestión en el siglo XX. ¿Por qué es importante esto? Porque este es un poco el contexto en el cual se van a insertar tres palabras que informan y constituyen el análisis para comprender la democracia y el sistema político argentino tal y como lo conocemos. Voy a usar tres, pero podría usar muchas más. Y esas palabras que voy a abordar en este rato que nos queda son la palabra liberalismo, la palabra populismo y la palabra... Aquí quiere entrar mi perro. O sea, la palabra populismo y la palabra republicanismo. De eso vamos a hablar. Bien. Las tres palabras están se escuchan 10 veces al día en cualquier programa de chimentos de la Argentina, lo cual hace que cuando un término se utiliza mucho se empieza a banalizar, y cualquiera puede utilizarlo para cualquier cosa. Hoy la palabra liberalismo tiene una característica, que uno puede aparecer como denuesto o como elogio, o que alguien puede acusar a alguien de no ser liberal y que eso sea entendido como una forma de impugnación, o alguien puede acusar a alguien de ser liberal y que sea una forma de impugnación. Es una palabra que está para mí particularmente hoy en los debates políticos argentinos, muy bastardeada, muy utilizada para cualquier cosa. Y voy a tomarme un poquito de tiempo porque creo que es importante que al menos en este espacio pueda echar mínimamente un poco de luz sobre este concepto. El liberalismo es una tradición política y económica surgida en el siglo XVII, fundamentalmente en Inglaterra, XVII y XVIII. 17 y 18. Que parte de una idea. Para mí la base del liberalismo es la idea de que existen derechos naturales anteriores al Estado, que son derechos derivados del uso del único bien que nos pertenece indudablemente, que es nuestro propio cuerpo. El derecho a la vida, y por lo tanto el derecho a disposición de nuestro cuerpo, que es a través del cual trabajamos, y que es anterior al Estado,
de hecho porque hay personas con cuerpos desde mucho antes de que exista el Estado, es, decía, el único bien que nos es propio. Y la propiedad derivada de nuestro trabajo la obtenemos a partir del uso de ese bien que nos es propio, que es el cuerpo. Entonces, partiendo de esta idea, el liberalismo entiende que hay determinadas cuestiones vinculadas con el derecho a la propiedad, derivada del ejercicio de nuestro cuerpo, derivado del ejercicio del derecho a la vida, en las cuales el Estado no se puede meter porque son anteriores. Y si el Estado se mete en esa cuestión, por ejemplo, cobrándonos impuestos, siempre tiene que preguntarnos a través de la representación, o sea, a través de preguntarnos a través de nuestros representantes, si estamos dispuestos a pagar impuestos. Y si lo hace sin nuestra autorización a través de nuestros representantes, eso no es válido. Eso viene de una idea que imagínense que va en 1215, cuando los varones le plantean al rey de Inglaterra, porque el rey de Inglaterra quiere aumentar los impuestos, diciéndole, ¿por qué nos vas a aumentar los impuestos? Si nosotros te dejamos, nos vas a aumentar los impuestos. Consultanos, explícanos por qué, y si nosotros estamos de acuerdo, vemos si nos aumentás. De ahí viene la idea de una frase que usamos los politólogos para hacernos interesantes, no taxation without representation, o sea, no hay imposición de impuestos, no hay impuestos sin representación. Decía, el liberalismo por lo general aparece como una idea antiestatal, que por lo general lo que hace es reaccionar ante los excesos del Estado. El primer Estado contra el cual reacciona es contra el Estado monárquico, contra los excesos del Estado monárquico, primero en Inglaterra, en una revolución que es mucho más pacífica, entre comillas. No le cortaron la cabeza al rey, sino que simplemente lo dejaron como una figura simbólica dentro de un régimen parlamentario. Eso ocurre en el año 1648, si no me equivoco por ahí. Y ese es el nacimiento del parlamentarismo inglés, que hasta hoy sigue vigente. Sin embargo, lo que más recordamos es la Revolución Francesa, que surge como una reacción liberal ante los abusos del poder estatal de los monarcas franceses, Luis XVI. Una reacción que tuvo como consecuencia que le cortaran la cabeza a Luis XVI, pero también tuvo como consecuencia la Declaración de los Derechos y los Deberes del Hombre y del Ciudadano, en el cual se establecen esos derechos que el Estado debe garantizar. Y esos derechos que tenemos solo por ser hombres, solo por ser seres humanos, diríamos después, ¿no? Pero hablaban del hombre. Y decía, estos derechos surgen, que son los primeros derechos, los derechos liberales, que son los que van a estar en la primera parte de nuestra Constitución, ¿no? Que son esos derechos que hablan del artículo 14, ¿no? Por ejemplo, derecho a trabajar, ejercer toda industria lícita, navegar, comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas en la prensa, sin censura previa, usar y disponer de la propiedad, asociarse con fines lícitos, profesar libremente su culto, enseñar a aprender. Bueno, esos son los derechos que se van a considerar los derechos liberales, que son los derechos que tienen los seres humanos por hecho de serlo. Ahí está consagrado el derecho a la libertad, diciendo que en Argentina no hay esclavos,
el derecho a la igualdad en el artículo 16, el derecho a la propiedad en el artículo 17, el derecho al debido proceso en el artículo 18, y un derecho que para mí más que un derecho es algo así como una poesía jurídica, que es el artículo 19, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Este es el derecho a las acciones privadas. Aquí hay una parte de la vida que es privada, que no afecta ni bienes ni derechos de terceros, ni afecta a la moral pública, en las cuales el Estado no se puede meter. Decía, el liberalismo surge como reacción ante el poder estatal de los monarcas, pero también surge como reacción ante el poder estatal devenido digamos, que surge posteriormente al derrocamiento de Luis XVI. Ese periodo, fundamentalmente caracterizado por el jacobinismo, empezó a identificar a los enemigos de la revolución en todos lados y empezó a cortar cabezas. Comenzó cortándole la cabeza al rey, siguió cortándole la cabeza a todos los enemigos de la revolución y terminó cortándole la cabeza al que había cortado las cabezas, que había sido Robespierre, que termina muriendo, guillotinado por la misma guillotina por la que había pasado a todos sus enemigos. El liberalismo del siglo XIX surge como reacción ante los abusos cometidos por ese régimen al que se llamó régimen del terror, y entiende que ni un monarca, ni un gobernante, digamos, democrático, republicano, o cual fuera la organización o el tipo de organización con la cual se gobierna, tiene derecho a avasallar esos derechos fundamentales. En ambos casos, en el caso del poder del Estado monárquico o del Estado, digamos, el régimen del terror, del Estado jacobino, del régimen jacobino, ese liberalismo surge como reacción ante los excesos del Estado. Allí el liberalismo va a asumir, va a reconocer dos tipos de libertades. Esto está en la obra de un autor muy interesante de 1819, llamó Benjamin Constant, y también está muy bien en un libro del siglo XX, dos ensayos sobre la libertad, o dos conceptos sobre la libertad de un autor de origen letón que se llamó Isaiah Berlin. Pero no importa, no me dé mucha bola con los nombres. Van a decir estos autores, fundamentalmente Constant, que hay dos tipos de libertad. Hay una libertad de los antiguos, el libro se llama de la libertad de los antiguos en comparación con la libertad, comparada con la libertad de los modernos o algo así. La libertad de los modernos comparada con la libertad de los antiguos. Va a considerar que hay un tipo de libertad que es propia de la antigüedad, ¿no? Y un tipo de libertad que es propia de la modernidad. La libertad propia de la modernidad es una libertad que él va a llamar libertad de libertad de hacer aquello que no está prohibido. Todo aquello que no esté prohibido, y esto está muy bien en el artículo 19 de la Constitución, ningún habitante de la nación estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y la libertad son aquellos espacios que quedan exentos de la acción del Estado, de la acción de la ley, básicamente. O sea que la libertad pasa a ser parte de nuestro ámbito privado.
La libertad de los modernos, a diferencia de la libertad de los antiguos, en la antigüedad la libertad era básicamente una libertad para participar, y es decir, una libertad para. Yo era libre en tanto y en cuanto podía participar de los asuntos públicos, por eso eran tan pocos. ¿Y qué era lo que me permitía participar de los asuntos públicos? Básicamente no tener que trabajar, porque había esclavos que trabajaban por mí. Entonces yo podía ir al ágora a discutir acerca de la guerra, acerca de las autoridades, acerca de las obras públicas, acerca de las leyes, porque no tenía que trabajar. Cuando los seres humanos tienen que empezar a trabajar, empiezan a tener menos tiempo para poder definir los asuntos públicos, y empieza a tener que surgir una clase específica que se dedique a esas cuestiones por nosotros. Bien. Voy a tratar de achicar porque ya vamos 45 minutos de clase y no voy ni por la mitad. Decía, esta era la concepción que había del liberalismo en el siglo XIX, entendiendo que el enemigo era el Estado y había que poner el Estado a raya, y la libertad era todo aquello en lo que no se involucraba el Estado. Sin embargo, en el siglo XX, cuando empiezan a haber problemas en el capitalismo, empieza a exigirse al Estado que el Estado haga algo con esos problemas. La idea del pacto liberal plantea que el Estado no se involucra en tu vida privada, pero no tiene ninguna obligación respecto de tu bienestar. El Estado dice, la Constitución dice, vos tenés derecho a trabajar, pero yo como Estado no tengo que hacer nada para que vos puedas ejercer ese derecho. Lo mismo ocurre con otros tipos de derechos. Vos tenés derecho a comer, pero yo no tengo la obligación de hacer que comas. Vos tenés derecho a educarte, pero yo como Estado no tengo la obligación de hacer que te eduques. Cuando surgen problemas que dejan por fuera del sistema económico a la mayoría, empieza a haber contra el Estado una interpelación respecto de que éste debe encargarse, además de no meterse en tu vida, de hacer que vivas mejor. Y ahí empiezan a haber reclamos por educación para todos, por salud para todos, por educación, por salud, por alimentación, por trabajo. Estas son derechos que están más vinculados con los derechos de tercera generación, un poco de esto lo hablamos en la primera clase, y que surgen como consecuencia de las crisis que tiene el que tiene el capitalismo a fines del siglo XIX, que obligan al Estado a involucrarse a través de políticas públicas concretas, ¿no? Ahí hay una cuestión que es importante. El Estado debe brindar respuestas, porque si no entra en crisis. Bien. Quería hacer, antes de pasar a otro, pues podría estar hablando hasta mañana de esto, pero quería hacer un pequeño comentario, porque para mí hay algo que es importante. ¿Por qué me parece que es interesante trabajar este tema? Porque hoy se habla de liberalismo como la respuesta a todos los males de este mundo, y quería contarles un poco lo que fue el liberalismo en la Argentina. El liberalismo en la Argentina surge fundamentalmente como consecuencia de la reflexión de una generación, que es la generación del 37, en la cual estaban Alberdi, Echeverría, Sarmiento, que es una generación que surge como reacción ante los abusos del régimen rosista, que planteaba la existencia de un tirano que avanzaba sobre las libertades individuales, ¿no?
y que la respuesta a esa tiranía era un conjunto de instituciones, era una constitución. Ese liberalismo de la generación del 37, que después le da sustento teórico y práctico a la generación que va a redactar nuestra Constitución, a la generación de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda y de todas las presidencias históricas, va a tener una noción del liberalismo muy distinta a lo que hoy se nos quiere presentar. Porque dicen, no, bueno, si nosotros somos los herederos de Alberdi. Para Alberdi, para Sarmiento, para Avellaneda, el Estado debía involucrarse en cuestiones que son muy importantes, en particular en la educación. O sea, los que hoy plantean que la educación, en nombre del liberalismo, que la educación debe ser privada, se olvidan que Sarmiento y Avellaneda, fundamentalmente ambos, en esas dos presidencias, la de Sarmiento del 68 al 74 y la de Avellaneda del 74 al 80, y también durante el gobierno del general Roca, fue cuando se construyeron escuelas públicas, fue cuando se creó la ley 1420 que garantizaba el derecho a la educación, que planteaba la necesidad de universalizar la educación primaria, que planteaba la necesidad de que el Estado se encargara de eliminar el analfabetismo. Y hoy en nombre del liberalismo se plantea y lo he escuchado, la desaparición del Ministerio de Educación en este país. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea, digamos. Esa Argentina grande, esa Argentina liberal, esa Argentina de Alberdi, de Roca, de Sarmiento, es una Argentina que se construye sobre la base de 3 genocidios. El genocidio de los indios hacia el sur, el genocidio de los paraguayos hacia el nordeste y el genocidio de los caudillos liberales hacia el noroeste. Una vez que se devastó todo el país de esas poblaciones indeseables, de esas poblaciones bárbaras en términos de Sarmiento, es que se pudo construir ese liberalismo de libro que planteaban Alberdi, que planteaba el propio Sarmiento. De hecho, Alberdi, cuando está en Inglaterra, se hace amigo de Rosas y lo defiende, y es el abogado defensor de Rosas en el juicio que se le hace en ausencia en la Argentina. Para tener una idea que ni siquiera esas generaciones tenía tan claro. Les decía, sí hay en ese liberalismo la idea de un Estado chico, también porque era una nación chica, o sea, había muchas menos provincias de las que hay ahora, algunos territorios nacionales, y un Estado que brindaba muy pocos servicios. Razón por la cual era lógico que el Estado fuera chico. De hecho, no era tan chico en tanto y en cuanto cuando uno consideraba el Ministerio de Guerra, que era el ministerio que más personas tenía dentro, o sea, que se encargaba de hacer la guerra, eran muchos los soldados, y por lo tanto, entonces, la gente a las que mantenía el Estado. Digo, ¿por qué planteo esto? Porque es necesario entender con qué país nos quieren hacer soñar. Digo, uno tiene que tener cuidado con lo que sueña, porque se puede volver verdad, puede volver realidad. Ese liberalismo, en el siglo XX, hay muy pocas experiencias liberales en Argentina. En Argentina, en el siglo XX, vamos a tener experiencias de estados sociales, básicamente el irigoyenismo, el peronismo, y todos sus resabios son formas de estado social. Hace poco el expresidente Macri dijo que Irigoyen fue el primer populista de la Argentina. Después vamos a hablar de esto cuando hablemos de populismo. No lo identificaba como un liberal, lo identificaba como un populista. Vamos a tener estados sociales, vamos a tener estados profundamente represivos, y vamos a tener, para mí,
experiencia liberal, que es los primeros años del gobierno del doctor Alfonsín, hasta el año 87, donde se produce el primer golpe de Estado, en el cual Alfonsín llega con una propuesta muy liberal, y era muy bueno en ese momento que alguien nos propusiera que el Estado no nos iba a matar. Era un programón que alguien te ofreciera que el Estado no te iba a matar después de semejante desastre que había ocurrido durante la dictadura. Por eso estaba el programa liberal, muy liberal, doctor Alfonsín, en el mejor sentido de la palabra. Es una palabra que yo me dedico a reivindicar. Lo que me pasa es que creo que son palabras que se las apropia un sector y se pretende que liberal en realidad sea sinónimo de sin control. Y cuando no hay control del Estado, por lo general los más grandes se comen a los más chicos. Por eso el Estado es necesario para garantizar la libertad. Bien, podría seguir hasta mañana con esto, pero vamos a pasar a la siguiente palabra. Es la palabra populismo. Tápense los oídos. La palabra populismo es una palabra que, del mismo modo que la palabra liberalismo, hoy ha sido banalizada o es utilizada casi, ya digo, como un lenguaje casi vulgar. La palabra populismo también, y aparece casi como un insulto, como algo que no debe ocurrir, que no debió ocurrir, como una situación mórbida, como una situación negativa, mala. Es sinónimo de todo lo feo, sucio y malo que hay en este país, ¿no? Aparece incluso como algo que le da vergüenza a los propios populistas. Y voy a empezar con una definición. El populismo, en palabras de el gran teórico del populismo en nuestro país, que fue un politólogo argentino radicado en Inglaterra, que falleció en el año 2014, por ahí, que se llamó Ernesto Laclau, va a decir: el populismo es un modo de construcción de lo político, en el cual se considera al pueblo como sujeto de la historia y como principal eje o motor de la transformación social. Y cuando hablamos de pueblo, en el caso del populismo, va a hacer hincapié en la noción restringida de pueblo, en los de abajo. No va a hablar del pueblo como totalidad, sino del pueblo como especificidad, haciendo referencia a los de abajo. Va a decir Laclau que el populismo es un concepto neutro, que no es ni de derecha, ni izquierda, ni bueno, ni malo. Es un modo a través del cual se construye lo político, o sea, lo que le da sentido a la política, lo ontológico de la política, lo que le da el ser de la política, la base, el fundamento, ¿no? Va a decir que para él el fascismo italiano es un modo populista de derecha, y el maoísmo chino es un modo de construcción de política de populismo de izquierda. El populismo es un modo de construcción de lo político que surge como consecuencia digamos, para que haya populismo tiene que haber demandas insatisfechas. Tienen que haber demandas de un grupo, de un determinado sector, que estén insatisfechas y que sean reclamadas ante las autoridades, y que estas demandas no sean satisfechas. Esas demandas, y tiene un cuadrito el amigo Laclau, son comprendidas como demandas sectoriales, pero también como una demanda contra el propio régimen político. O sea, él va a decir que es un modo complejo, pero
que cuando aparece una demanda, por ejemplo, por salud, esa demanda impugna una cuestión sectorial, impugna la totalidad. El surgimiento de muchas demandas de diferentes sectores va dando paso a un proceso en el cual todos los que reclaman se dan cuenta que le están reclamando al mismo y que empieza a surgir un proceso de solidaridad común, empieza a decir, che, mirá, estamos todos en la misma. Vos estás reclamando por salud, yo estoy reclamando por educación, yo estoy reclamando por derechos humanos, yo estoy reclamando... Y empieza a surgir ahí una identidad colectiva muy difusa, que es necesario que alguien les dé sentido. Y ahí aparece un concepto que es muy importante en el populismo, que es la idea de significante vacío, que no voy a dar muchas explicaciones porque tampoco lo entiendo tanto, que es algo en el mundo de lo político que le da sentido a todas esas demandas. Por lo general, se identifican con un nombre. Ayer fue el aniversario de la muerte del general Perón. Y uno podría dar una explicación a eso. Digamos, para que surgiera el peronismo en 1945, fue necesario que existieran muchas demandas insatisfechas y que esas demandas en algún momento se representaran, se significaran en el nombre de Perón. Los que reclamaban por trabajo identificaban a Perón como la respuesta. Los que reclamaban por educación, por salud, por lo que sea, identificaban a Perón como la respuesta. Y ahí Perón empieza a significar toda esa cadena de equivalencias, que le va a llamar Laclau, de demandas insatisfechas, y empieza a surgir una situación populista. Por eso la figura del líder es tan importante en el populismo. Porque el líder, el liderazgo, es lo que le da sentido a todas esas demandas insatisfechas. Es un poco complejo, lo sé, pero lo que queda claro es que lo que quiero significar con esto es que el populismo es un modo de construcción de lo político, no es una forma de gobierno, ni un concepto que tiene que ver con todo lo malo, sino que simplemente es un modo de construcción de lo político que está vinculado con la derecha y con la izquierda en este país. Y decía, a veces puede surgir como nombre, pero también puede surgir como una idea. Yo siempre pongo este ejemplo. En el año 2015, en nuestro país, aparecen señales de agotamiento de un proceso político que había iniciado en el 2003, un proceso que ya no podía dar respuesta a un montón de demandas, y aparece ya no una figura, sino una idea, expresada en una palabra. Esa palabra, en 2015, era la palabra cambio. El que mejor representara la palabra cambio era quien se iba a hacer del gobierno en ese momento. Es más, yo me acuerdo que hablaba con la gente que conozco, que intentaba trabajar en la campaña de Daniel Scioli, y yo le decía, la disputa es por la palabra cambio. Si ustedes no demuestran que el cambio son ustedes, van a perder. Y el que mejor demostró, el que mejor se hizo de la palabra cambio fue el que ganó. Es más, la dimensión del fracaso del gobierno de Mauricio Macri se mide a partir, o se dimensiona a partir de la ausencia de cambio. Bien. Les decía, me resulta interesante, podría seguir hablando de esto, porque ya son las 11:04 y las 11:06 todavía me queda una palabra más. Les decía,
El populismo es un modo de construcción de lo político que no es monopolio de un sector, que no tiene una valoración negativa o positiva en sí, sino que responde a cómo se constituye, cómo se conforma el poder y las identidades políticas en un contexto determinado. De hecho, esa idea de populismo, esa idea de pueblo, en nuestro país, cuando la gente se junta en la plaza y dice, si este es el pueblo ¿dónde está? Si este no es el pueblo ¿dónde está? Entonces uno debería preguntarle ahí, a riesgo de que te rompan la cabeza, digamos, ¿qué concepto de pueblo usted está manejando, señor? Porque en base a esa construcción, a ese concepto de pueblo, vamos a poder entender qué mirada tiene sobre la cuestión. Además, la construcción de un pueblo y la construcción de una identidad produce los antagonismos de esa identidad. El pueblo produce el antipueblo y permite identificar cuáles son tus amigos, ¿no? La patria produce la antipatria. El pueblo, había un texto un diario de la Revolución Española, de la Revolución Francesa, llamado El Amigo del Pueblo. Bueno, el amigo del pueblo, los amigos, el pueblo tiene amigos, también tiene enemigos, y por lo tanto produce identidades que son antagónicas. El populismo recibe golpes de todos lados. En general recibe golpes por izquierda, porque la izquierda entiende que el populismo no es revolucionario, que es meramente reformista, que es consensualista, que intenta dar algunas respuestas a un sector de la sociedad al que identifica como parte de esa identidad, pero deja fuera a un montón más. Y que además, para alguien de izquierda, va a decir, el populismo retrasa o no permite la revolución, porque lo que hace es detener las contradicciones. Y por derecha, este es más común, busca quilombos donde no los hay, establece esta dicotomía entre amigos y enemigos, y básicamente una de las principales imputaciones al populismo es que solo piensa en un sector de la sociedad, solo piensa en los pobres, entendiendo que pueblo son los pobres. Bien, última palabra y las dejo tranquilos. Republicanismo, palabra compleja. Bien, el republicanismo, igual que la democracia, tienen un origen griego. En esta palabra que yo les decía al principio, la palabra politeia. La palabra politeia era esa conjunción virtuosa entre dos formas degeneradas de gobierno, la democracia y la oligarquía, planteado por Aristóteles en la política, es traducida por Cicerón en Roma como república. Res pública, la cosa pública. Y cuando hablamos de la cosa pública, aparece un término que es fundamental, que es el bien común. Para que haya república tiene que haber una preocupación por el bien común. Y eso es lo que define la república. Tiene que haber una preocupación por la felicidad de todos, por la vida buena, por todo eso que constituye el bien común. Por supuesto que como la república es la conjunción de dos formas degeneradas de gobierno, la democracia y la oligarquía, y como Aristóteles decía que no hay una fórmula para mezclar, no es como la fórmula de la Coca-Cola, va a ser mezclada y va a surgir de las circunstancias en las que se dé esa república. Entonces, podemos tener una república en la cual exprimen los elementos oligárquicos y vamos a tener una república para pocos, y una
república en la cual primen los elementos democráticos y vamos a tener más una república popular. En la primera vamos a tener una república más del orden de lo aristocrático. Si quieren, la Argentina, esta de la que nos están queriendo hacer soñar, que es la Argentina anterior a la democracia, es una Argentina que aspiraba a ser una república aristocrática. Sarmiento tenía una frase muy famosa que decía, es una aristocracia con olor a bosta de vaca. Pero hay otra forma de la república en la cual priman los elementos democráticos, que es una república popular, que es para muchos. Este debate que estuvo presente en la historia argentina y para mí hoy está más presente que nunca. Y estimo que en los próximos meses se resolverá si vamos hacia una república aristocrática con olor a bosta de vaca o a una república popular o algo que se le parezca. Al menos creo que ese es un poco son los elementos que están en disputa. Esta disputa viene desde que la república surge como tal, como concepto. Primero en Grecia, donde hay dos modelos de república. La república espartana, ordenada, con leyes y con reyes muy virtuosos, que producen una república ordenada y efectiva, y la república ateniense, más enquilombada, más popular, más de debates permanentes, que también produce un tipo de república. Algo similar ocurre en la Edad Media, en la cual en la visión de Maquiavelo aparecen también dos tipos de república, y la reflexión de Maquiavelo está vinculada con una mirada que tiene sobre esos dos tipos de república que le toca ver. La república veneciana, también con leyes virtuosas y una aristocracia, o una oligarquía, ¿no? Una aristocracia virtuosa, que produce buenas leyes, buenos gobernantes y una república serena. De hecho, a Venecia se le decía la Serenísima. Y una república tumultuosa, enquilombada, con conflictos permanentes, que es la república que le toca ver a Maquiavelo en Florencia, que es la República Florentina. Él dice que entre esas dos se queda con la Florentina, porque en ese quilombo, en esa lucha entre sectores, se van ganando derechos, se van ganando los sectores, los dos sectores que están en disputa, van obteniendo reivindicaciones y van obteniendo derechos. Y van habiendo cada vez mejores leyes, cada vez mejores gobernantes, pero en base al conflicto y ya no a la serenidad. Decía, estos dos modelos de república se ponen de manifiesto a lo largo de nuestra historia como país. Decía, hay una primera etapa donde ahí aparece esa república casi mítica que hoy nos están planteando como vuelta a esa república donde Argentina era una Argentina grande, ¿no? Que era una república que básicamente no tenía democracia, que tenía a la mayoría de su población bajo la línea de pobreza y que se había construido sobre el exterminio de todos aquellos que estuvieran molestando el bienestar de los dueños de la tierra.
¿no? Esa es la República de Alberdi, la República de Sarmiento, que también tiene cosas muy positivas, como esto decía, esa república también produce la ley la ley 1420, produce el gobierno de Roca, que es un gobierno que tiene, en términos de avances, en términos de políticas públicas, muchísimos avances, el gobierno de Sarmiento también en términos de educación. Y hay un segundo modelo de república más tumultuoso, más enquilombado, más conflictivo, en el cual aparece algo que es una anomalía en esa primera idea de república, que es la democracia. Y con la democracia la irrupción del pueblo, en sentido de bajo pueblo. Y esto da lugar a dos tipos de repúblicas, ¿no? A una república, ya con esto vamos a ir terminando. Sí, estamos bien. Sin embargo, quiero hacer un cierre con esto en relación a que para aquella república tiene que haber una preocupación por el bien común. Si hay un desprecio por el bien común, por lo que nos beneficia a todos, por los bienes públicos, por el bienestar público, el bienestar general, estamos ante la decadencia de la república. Y si alguien cree que se construye república dejando afuera a todos los que piensan distinto, también estamos yendo en contra de la república, avanzando hacia una tiranía. Venga de donde venga, ¿no? Si quieren, esta es como una especie de la gran cuenta pendiente de Argentina. En Argentina, cada vez que se quiere generar un nuevo tipo o un nuevo proyecto político, es un proyecto político que por lo general tiende a dejar afuera a todos aquellos que son identificados como los enemigos del pueblo, volviendo a esta idea de populismo. Che, son las 11:20, se me hizo re larga la cuestión. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere que hablemos de alguna otra cosa, alguna otra palabra que a ustedes les interese? Esto va a estar subido a la página luego. Y les repito, que voy a cortar. Les repito que le pongan pilas, supongo que a ustedes no se lo tengo que decir, pero que si tienen la posibilidad de comunicarlo, que le pongan pilas a los prácticos. Me queda aproximadamente una semana más para poder, esta semana voy a estar terminando de corregir todos los prácticos, y ya entre una semana y 10 días tengo que entregar las notas. Así que me gustaría que se lo comuniquen a sus compañeros y compañeras. ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo? Buen día. Buenos Soy días. Zulema. Sí, buen día. Quería preguntarle yo, por ejemplo, si no llego a poder entregar, digamos, los trabajos, los otros trabajos, usted, que usted, digamos, graba estas clases, ¿a dónde las puedo encontrar para que más o menos... Yo le subo, mire, usted fíjese en la página, yo subo un link para poder ver la clase. Dice, link para ver la primera clase, link para ver la segunda clase. ¿Qué pasa? En el práctico 1, usted tiene también los links para ver las clases, y en el práctico 2 también, fíjese también los prácticos, ahí tiene para ver las clases, para ver específicamente que se utilizan para los prácticos. Bueno, y después también quería preguntarle si por las dudas no llego con los tiempos, ¿hay alguna posibilidad de un poco más de tiempo o no? Sí, usted mándeme un mensaje privado por la plataforma y lo charlamos. Bueno, yo se lo mando. ¿Puedo mandar al WhatsApp que usted puso en un trabajo? Sí, también, pero sí, bueno. Si puede mandarlo a la plataforma mejor, porque me molesta mucho con eso desde la facultad, me insisten mucho, no me molestan, pero me insisten mucho en que sea por la plataforma. Si lo quiere hacer por WhatsApp también lo puede hacer. Claro, pues yo, digamos, no estoy muy canchera en esto de la plataforma, entonces... No hay ningún problema. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, profesor. Sí, lo escucho.
Bien, quería saber si de esto vamos a tener un práctico. No, porque te decía, mi Ajá. intención era hacer 3, pero en virtud de que vienen muy atrasados con los prácticos. Si yo le meto un práctico más, Ah, bueno. Entonces no serían es práctico 1 y práctico 2. sí, no es la comisión de ustedes. En la comisión de 2 tengo, del práctico 2, entregados 3 trabajos de 26. O sea, si yo le sumo un trabajo más, me garantizo que no va a aprobar nadie la materia. ¿Me entendés? Bien. Uh-huh. Sí. Por eso es que hago esa cuestión, porque si no me voy a tener a la gran mayoría afuera. Perfecto entonces. Bueno. Bueno, Andrea es mi nombre. Justamente quería Hola. consultarle de eso. Buenos días. Yo ya entregué los 2 trabajos, gracias a Dios pude hacerlo. Y veía esta opción, digo, bueno, si usted está dando la clase, tenemos que entregar nuevamente y nos quedan como pocos tiempos para hacer un tercero, por ejemplo. No, por pero eso. ¿Esto usted lo va a continuar en un segundo cuatrimestre o cómo sería? La cuestión es así, nos vamos a volver a ver, porque yo, por ejemplo, después les voy a dar política y legislación del sistema educativo argentino, y muchas de las cosas que trabajamos acá les van a servir como base para analizar el sistema educativo argentino, por ejemplo. Así que nos vamos a... Bien. Perfecto. no nos vamos a ver este cuatrimestre que viene, sino el siguiente, si no me equivoco. Bien, perfecto. Van a ver que hay muchas cosas que las vamos a retomar. Bien, esa era mi duda y bueno, también era mi preocupación porque digo, iba a ser poco el tiempo. No se preocupe. No, yo definí eso porque entendía que si yo, por ejemplo, yo en las otras materias siempre doy 3 prácticos, porque la última clase, voy a cortar la grabación porque, aguárdenme. La última clase